Ok, bueno, les doy la bienvenida a esta clase número 17, ya del curso de análisis de procesos químicos. Vamos viendo ya, vamos avanzando bastante en relación a, a nuestro cronograma y ahora estamos ya evaluando como las metodologías, o vamos a conocer metodologías de simulación de problemas que son un poco más complejos desde la perspectiva de las dependencias que aparecen en las ecuaciones, y vamos entonces a trabajar y revisar cómo se enfrentan estos problemas que se llaman problemas de valor inicial, que generalmente aparecen en los problemas de simulación dinámica, ¿ya? Digo generalmente porque casi todos los problemas de simulación dinámica son problemas de valor inicial, pero no todos los problemas de valor inicial son problemas de simulación dinámica, ¿ya? Como que una cosa no implica la otra. Pero aparece ahí simulación dinámica, y básicamente también aparece porque, bueno, mi área de expertise, mi área de trabajo está relacionada con el control. Yo trabajo con métodos de control basados en optimización, que son métodos de control óptimo que se llaman. Entonces, básicamente, para mí, siempre los problemas de valor inicial están asociados a problemas dinámicos, pero también pueden existir problemas de valor inicial que son estáticos, y que los problemas de valor inicial están asociados a dependencias espaciales. ¿Ya? Por ejemplo, típico es eh, un, un sistema reaccionante que tiene una distribución de concentración en función de la posición, por ejemplo. Es un problema de valor inicial, ¿ya? O se puede expresar como un problema de valor inicial, ¿ya? Básicamente, si se acuerdan un poco de los problemas de control y un poco los problemas también de, por ejemplo, un reactor PFR, quizás el spoiler más relevante es que los problemas de valor inicial coloquialmente también son problemas que se expresan como problemas de ecuaciones, que se pueden expresar como sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, básicamente, eso no tiene mayor ciencia que eso, pero tiene la característica que, aparte de ser expresado mediante sistemas de ecuaciones diferenciales, el problema de valor inicial implica que se conoce el valor de las incógnitas que queremos integrar en el comienzo de la variable independiente, ¿ya? En el inicio de la variable independiente, ¿ya? Entonces, a estos problemas de simulación que vamos a ver, como estamos complejizando a medida que vamos avanzando el semestre, ahora consideran, por ejemplo, que también es un sistema de ecuaciones, que también se puede expresar con esta letra f, que representa de, un vector de funciones, ¿ya? Pero ahora en este vector de funciones, aparte de aparecer los estados, las variables de decisión, los parámetros, podrían aparecer las variables independientes, ¿ya? Contra las cuales aparecen, o con respecto a las cuales aparecen derivadas, ¿ya? Que aparecen los variables dependientes derivados, ¿ya? Entonces, los estados o variables dependientes, que se llaman estados porque en la literatura relacionada con el control, ya quizás no lo que ven ustedes en el curso, porque ustedes tienen una metodología bien única de ver control, pero si ustedes ven en general cualquier libro relacionado con control de procesos, se define estado como aquellas variables que aparecen derivadas. ¿Ya? Y estas variables que aparecen derivadas son generalmente las variables dependientes, porque son aquellas eh, que queremos conocer su valor, ¿ya? Entonces tenemos las variables dependientes o estados, tenemos también las variables de contorno o variables independientes o variables de decisión, que son aquellas que nosotros nos vamos a dar y nosotras nos vamos a dar, y por supuesto también están los parámetros, ¿ya? Básicamente es algo muy similar a lo que habíamos visto antes, con la diferencia, eso sí, que ahora va a aparecer esta variable estado, que puede ser todas las variables estado que aparezcan derivadas o un subconjunto de ellas, ¿ya? Entonces, la forma de ver estas ecuaciones, por ejemplo, como de manera, como les decía, coloquial, es decir, que son sistemas que se pueden representar como sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, o EDOs o ODES, dependiendo si lo quiere ver en castellano o en inglés, ¿ya? Entonces, estos sistemas de ecuaciones diferenciales algebraicas se llaman de valor inicial porque se le agrega una especificación que es necesario plantearla, porque de lo contrario no cierran los grados de libertad.
¿ya? Y básicamente esa especificación extra que aparece corresponde a el valor de la variable desconocida o del estado en el instante inicial, valor conocido, igual a x0. Entonces, esto es lo que hace que el problema sea un problema de valor inicial. Si, por ejemplo, en vez de esto, ustedes conocieran el x a tiempo final, es igual a xf, entonces esto no es un problema de valor inicial. Es un problema de valor final o también problema de contorno, que se trabaja con otros algoritmos, ¿ya? Por ejemplo, el algoritmo del disparo, ¿ya? Pero en este caso vamos a trabajar primero con los métodos de valor inicial porque son más fáciles, ya para ver los métodos para comprender cómo funcionan los métodos numéricos para el cálculo de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolvemos este sistema de ecuaciones diferenciales? Por ejemplo, si tenemos un dx1 a dt es igual, por ejemplo, a un f de x1, x2, u, y un dx2 a dt, un f de x1, x2 y u. ¿Ya? ¿Cómo se resuelven estos sistemas de ecuaciones? Que en este caso es un sistema de 2×2. ¿Ya? Para resolverlos existen distintos métodos, distintos algoritmos, distintos procedimientos. El procedimiento que creo que probablemente ustedes pueden recordar de sus cursos de matemática sería, por ejemplo, métodos analíticos, ya que básicamente serían métodos que se basan en un análisis de las expresiones, de las relaciones que aparecen en este F1 y F2, tales que si cumplen ciertas características las relaciones, entonces es posible despejar. Analítico, entonces vamos a pensar que es despejar. ¿Ya? O, por ejemplo, cuando aparece, no sé, un sistema donde ustedes tienen un sistema lineal, que ustedes saben que la resolución del sistema lineal es la exponencial. ¿Ya? Esa exponencial elevado a una integral, básicamente el método de separación de variables en el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ya? Y por supuesto que es muy útil, ya estos los métodos de resolución, son muy útiles los métodos analíticos porque permiten obtener resoluciones perfectas, exactas, pero la verdad es que son poco aplicados porque aplican solamente para un conjunto bien limitado de casos. ¿Ya? Pero por supuesto, si es que somos capaces si es que estamos frente a uno de estos casos, súper. ¿Por qué? Porque básicamente este método es muy efectivo porque entrega una solución exacta. ¿Ya? Pero es poco aplicado porque la verdad es que se tienen que cumplir con muchas características para que las funciones clasifiquen para poder despejar, ya sea mediante separación de variables u otros métodos. ¿Ya? También existen los métodos que están relacionados con la linealización sobre el punto de trabajo, ya que básicamente, si ustedes, por ejemplo, tienen este sistema de ecuaciones que les muestro, ¿ya? Entonces, básicamente, los métodos de linealizaciones alrededor de puntos de trabajo implican, fundamentalmente, voy a copiar y lo voy a pegar en la siguiente PPT. Perdón. Esto es lo que estábamos trabajando con su compañero. Vamos a copiar de nuevo. Copiar. Ahí estamos. Ahora sí. Entonces, como les decía, una opción sería resolver esto de manera analítica, lo cual se podría, por ejemplo, cuando los sistemas son lineales, porque ahí básicamente existe una forma de hacer separaciones de variables. Pero cuando no son analíticos y no se pueden hacer entonces despejes, requerimos entonces utilizar métodos numéricos. Y un primer acercamiento a los métodos numéricos sería, por ejemplo, a un método numérico o un método aproximado. Entonces, una primera aproximación que podríamos usar es básicamente transformarlo de alguna manera en algo que es analítico. ¿Ya? Y para eso entonces lo que podemos hacer es, método numérico aproximado es entonces linealizar. ¿Ya? Y linealizar, seguro que han trabajado con estos métodos pasados de linealización. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de control de FCI, la última parte de la materia donde ven transformada de Laplace y el análisis en el dominio de Laplace, ¿ya? Ustedes lo que hacen, por ejemplo, es decir, definamos una variable x1 y x2 que le voy a llamar 0, que va a ser como una especie de punto de referencia. A partir de eso, ustedes definen unas variables que se llaman variables de desviación, ya que es básicamente equivalente a x1 menos x1, 0, y x2 menos x2, 0, o sea, la distancia que hay respecto a estos puntos de linealización, o puntos de referencia, perdón. Estas son las variables de desviación. Y a continuación lo que hacen es, para alrededor de este punto, es
aplicar Taylor. Y el aplicar Taylor, lo que hacen es una especie como de F1 evaluado en 0, ¿ya? Más un df1 a dx, en este caso df1 a dx1, multiplicado por el x1, así, ¿no es cierto que queda ese término así? Más un df1 a dx2, por ejemplo, por x2 de desviación. ¿Ya? Y hace lo mismo, de hecho. El f2, 0, más, y hace lo mismo. De f2, de x1, x1 desviación, más de f2, de x2, x2 desviación. Y esto, al momento de linealizarlo, luego lo que hacen ustedes es aplicar la transformada de Laplace. Y al aplicar la transformada de Laplace, se obtienen expresiones súper bonitas. ¿Ya? Porque, por ejemplo, obtienen que finalmente ustedes pueden describir estas expresiones como funciones de transferencia, por ejemplo, G1 de S y G2 de S, que son básicamente expresiones que son, por ejemplo, polinomiales, aparecen términos bastante fáciles de manejar porque básicamente están aplicando transformadas de Laplace en relaciones que son lineales. ¿Ya? Están evaluados en los puntos 0. ¿Ya? Y como salen expresiones que son lineales, todo es mucho mejor. ¿Ya? Esto sería, al aplicar la transformada de Laplace, aparecería la transformada de Laplace de la derivada, que es S por x1 de desviación, y acá sería S por x2 de desviación. Y ahí ustedes tienen todas sus expresiones estas que permiten resolverlo mediante transformada de Laplace. Y mediante transformada de Laplace ustedes hacen muchas cosas en control. Por ejemplo, en control lo que hacen es analizar la constante de tiempo del sistema. Ustedes analizan los polos y los ceros de las funciones de transferencia para evaluar estabilidad y una serie de cosas. ¿Ya? Que básicamente no me voy a referir mucho al tema porque básicamente son cosas que ven en esta otra asignatura. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que uno hace al momento de aplicar la transformada de Laplace? ¿Ya? ¿Por qué uno aplica la transformada de Laplace en control? Entonces, básicamente, la transformada de Laplace sirve y se ocupa mucho en control, porque básicamente lo que se hace generalmente es definir como variable de referencia o punto de referencia, si acá está, por ejemplo, la x1, x1, 0, y acá está x2, y acá está el x2, 0, estos puntos de referencia representan generalmente puntos en los cuales, por ejemplo, estamos en un estado estacionario esperado, o el estado estacionario del sistema que es más común obtener, o el estado estacionario nominal, el punto nominal de trabajo, por ejemplo. Entonces, cuando uno utiliza esta información en control, aquí está el tiempo, por ejemplo, y acá tienen graficando U, la variable, por ejemplo, una variable que va a ser modificada, y queremos evaluar la respuesta dinámica del sistema. Entonces, por ejemplo, imagínense que U está en U0 y resulta que en este punto U aumentó y dio un salto de tamaño delta U y ahora está en U1. Y está en un valor U1 que se va a mantener fijo. Entonces, su sistema dinámico, si es que no ocupáramos transformada de Laplace, bueno, la respuesta dinámica que tendría el sistema, por ejemplo, si acá estaba en estado estacionario, entonces quizás haría como algo así y llegaría al estado estacionario. Y quizás esto es así y llega al estado estacionario. ¿Ya? Y eso sería una representación sin linealizar, resolviendo el sistema de ecuaciones de alguna forma. Pero si ustedes trabajan, vamos a ponerlo un poco más así para poder ejemplificar lo que quiero decirle. Así, por ejemplo. ¿Ya? Pero si ustedes trabajan con una linealización, ¿ya? Básicamente, en vez de obtener esta expresión, la transformada de Laplace, por ejemplo, les va a generar una representación aproximada que, por ejemplo, si es de primer orden, la función de transferencia les va a quedar así. Hay una exponencia. ¿Ya? Y claro, la diferencia que hay entre estos dos valores que están acá, o entre esas dos trayectorias, y acá, por ejemplo, lo mismo, quizá aquí se ve un poco mejor, ahí. La diferencia que existen entre las trayectorias magenta y la trayectoria roja se deben fundamentalmente a la linealización. ¿Ya? Porque como yo linealizo, entonces en vez de obtener una trayectoria no lineal, voy a obtener trayectorias que son lineales, ya sea de primer orden, como en el caso de esta exponencial, o en el caso de una expresión de segundo orden, como la que ustedes les estoy dibujando también con rojo. ¿Ya? Entonces, la linealización
y luego la resolución, por ejemplo, con Laplace, ayuda mucho porque genera una aproximación que alrededor del punto de trabajo es bastante buena, en el sentido de que te dice, por ejemplo, cuánto te vas a demorar en llegar al estado estacionario, ya medianamente bien. ¿Cuál es, por ejemplo, el tiempo, el tau, el tiempo de la constante de tiempo de tu sistema? ¿Ya? Y eso implica entonces, a partir de eso se pueden diseñar sistemas de muestreo y una serie de elementos relacionados con el control. ¿Ya? Entonces, la función de transferencia y el análisis mediante el método de la linealización inicial y luego transformada de Laplace es útil cuando queremos evaluar la respuesta dinámica de un sistema alrededor de un punto nominal de trabajo. ¿Ya? Pero cuando nosotras y nosotros queremos encontrar ese punto nominal de trabajo, ya que en vez de, por ejemplo, decir queremos evaluar la dependencia lineal dinámica alrededor del x10, yo digo quiero evaluar la dependencia dinámica para un valor de x10 que no conozco, porque voy a evaluar para distintos valores de delta U o distintas combinaciones de estados iniciales, entonces quizás la linealización no es lo más útil. Porque para el control sirve, pero para el análisis no necesariamente. Quizás se quede corto, ¿ya? Porque esta expresión, esta aproximación es solamente válida alrededor de ahí. Pero si, por ejemplo, en vez de haber partido en x10 hubiésemos partido en x10', entonces quizás la aproximación que me entrega una función de transferencia no se parece en nada con el valor lineal. Y esa diferencia, que es más acentuada, es producto de que la aproximación que yo les dibujé abajo se había obtenido alrededor del x10. ¿Ya? Entonces, como en corto o como en síntesis, los métodos de linealización alrededor de puntos de trabajo que entregan soluciones locales y que el ejemplo más clásico que ustedes han trabajado con él es mediante el uso de la transformada de Laplace, entrega una importante capacidad de análisis, ¿ya? Pero genera una importante limitación, puesto que es válida solamente alrededor del punto de trabajo. Y si es que el punto de trabajo es una incógnita, entonces las cosas son un poco más complejas. ¿Ya? Entonces lo que nosotros proponemos para este curso, con lo que vamos a trabajar, es con una metodología que consiste justamente en métodos numéricos de resolución, pero basados en una linealización, pero una linealización sucesiva. O sea, básicamente, en vez de asumir que todo esto es lineal, lo que vamos a asumir es que es lineal a cachos. Entonces acá va a ser lineal, luego acá va a ser lineal, acá, 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 acá. Y entonces lo que vamos a hacer es intentar replicar esa solución analítica usando aproximaciones o pedacitos que se pueden describir usando, por ejemplo, funciones de transferencia lineales. Pero esas funciones de transferencia lineales son descritas y obtenidas para los distintos instantes de tiempo, ya para distintos instantes de tiempo. ¿Okay? Entonces son aproximaciones que se parecen a lo que vieron en control desde el punto de vista desde el concepto, pero la diferencia conceptual es que acá la linealización es sucesiva, o sea, en distintos puntos, no alrededor del primer punto. ¿Ya? Para que les quede claro. ¿Y por qué les muestro esto? Porque fundamentalmente esto sirve para métodos que nos permiten hacer un análisis como de barrido de distintas condiciones de operación, no alrededor solamente del punto de trabajo. ¿Ya? Entonces, esas son como las ideas con las cuales vamos a trabajar en este curso. ¿Ya? Un elemento que es importante que tengan en consideración, ¿ya? Es que vamos a trabajar, bueno, acá están los métodos que vamos a usar. Un elemento importante para que tengan en consideración, puesto que, ¿por qué es tan importante esto? Porque les quede la idea de qué significa la solución a la cual vamos a llegar. ¿Ya? Cuando estamos trabajando con sistemas estacionarios, por ejemplo, f de x y alfa igual 0, si ustedes resuelven esto simulando, lo que obtienen es x solución de u, ¿no es cierto?, a partir de una simulación de nuestro sistema de ecuaciones. Y esa simulación puede ser una simulación algebraica, numérica, método de Newton, etc. Punto fijo, varias combinaciones. O una combinación de ellas, o tienen un flowchart, etc. En cualquier caso, esto se puede ver, por ejemplo, este mapeo
que se genera este mapeo, me refiero a esta obtención de la variable incógnita a partir de el conocimiento de la variable dependiente, de la variable de decisión y el modelo. Eso se le llama mapeo. Entonces, este mapeo se puede ver, por ejemplo, en una dimensión. Se puede entender como si yo tengo una variable independiente y tengo una variable x, entonces la variable x solución, obtenida por distintos valores de u, se puede representar como este gráfico que les muestro acá. Por ejemplo, cada una de estas círculos representa una simulación, un mapeo. ¿Ya? Básicamente entonces para cada valor de u, ustedes tienen asociado una x solución que se puede entender como estos puntitos que están acá. ¿Ya? O sea, cada simulación entrega un número o un conjunto de números. Si están pensando, por ejemplo, en dos dimensiones, en la variable xs1 y en la variable xs2, entonces básicamente van a obtener para el mismo valor de u, por ejemplo, esto que estén viendo acá. ¿Okay? O sea, son números. Valor de u, que es un numérico, me entrega xs, que es numérico. Y si tienen entonces dos dimensiones, básicamente es lo mismo, solamente que van a tener en eje profundidad. Pero básicamente es la misma idea. ¿Ya? Entonces básicamente uno puede decir, dado los valores de u1 hasta UNU, si tienen muchas dimensiones, 2, 3, 10, entonces ustedes van a obtener una X solución para cada valor de U, que puede ser también un vector. Pero son números que dan números. ¿Ya? Pero ahora resulta que cuando ustedes están trabajando con sistemas basados en ecuaciones diferenciales, o que se describen mediante, perdón, ecuaciones diferenciales, entonces la representación gráfica es un poco distinta. ¿Ya? Porque ustedes básicamente, imagínense que ustedes tienen un sistema en una dimensión, en dos también se puede hacer, primero en una. Por ejemplo, dx1 a dt es una función f1 y x1 u y t. Para x1 a t0, x1 0. ¿Ya? Entonces, si ustedes acá aplican un método de simulación, y ese método de simulación es un método de simulación algebraico, por ejemplo, o analítico, entonces básicamente lo que van a obtener es que el x solución, ¿ya?, es una función, de hecho, que depende de, por supuesto, el valor inicial, que depende también del valor de u, porque para distintos valores vamos a tener distintas funciones, y depende, por supuesto, del tiempo. En este caso, si el tiempo es la variable independiente. Y esto implica entonces que esto es una función xs que depende del u y que depende del tiempo. Y eso implica entonces que si partimos del x1, 0, para un valor u fijo, para un valor u, por ejemplo, voy a poner acá, para u igual fijo, entonces voy a tener una relación de dependencia temporal como la que ustedes ven en eso. Y esa línea que está acá es una función. Y esa función que está ahí es una función analítica. Es un exponencial, etc. Una sinusoidal. Hay varias formas de obtener ciertas aproximaciones, perdón, la resolución de un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Y básicamente, ¿qué implica? Que si ahora cambio el u, lo que voy a obtener como x1 sigue, como xs, perdón, sigue siendo función de t y sigue partiendo del mismo x1, lo que voy a obtener, por ejemplo, x1, 0, va a ser ahora una trayectoria distinta. ¿Ya? ¿Y por qué una trayectoria y no un punto? Porque x depende de, en este caso, la variable independiente t, la cual, por cierto, también podría ser la variable independiente posición. Básicamente aplica lo mismo. ¿Ya? Pero fíjense que al ser una ecuación diferencial, entonces ya no voy a, la simulación no me va a implicar obtener un solo valor, sino que me va a entregar una función, ¿ya? Y esa función me describe cómo cambia el x solución para un valor fijo de u, para un dominio de tiempo en el cual yo voy a integrar esta ecuación diferencial. Por ejemplo, desde el t0 hasta el tiempo final. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando estamos trabajando con este tipo de sistemas, que son sistemas de ecuaciones diferenciales, lo que yo debiese esperar obtener, en vez de, en este caso, que son sistemas algebraicos, que me entregan un punto porque no depende de nada más
la solución no depende de nada más que de la variable independiente, u, esta que está acá, resulta que ahora XS, aparte de depender de la variable u, también depende de t, y de, por supuesto, la posición inicial. Entonces, como depende de t y de la posición inicial, entonces para cada u fijo, lo que voy a obtener es distintos valores de x que parten de un valor inicial y que luego evolucionan a medida que aumenta, a medida que cambia, de hecho, la variable independiente t. ¿Okay? Y si trabajamos con métodos numéricos, ya lo que hacemos es, en vez de obtener esta función, que sería la solución exacta, lo que vamos a obtener mediante los métodos numéricos son los puntos que componen esta línea. Ya lo voy a marcar bien. Aquí voy a marcar acá, por ejemplo, esta es la línea de solución analítica. Entonces lo que vamos a hacer nosotros y nosotros, en vez de obtener esa línea y todos los infinitos puntos que están ahí, voy a decir, voy a resolver mediante este sistema, mediante un método numérico, lo que implica que voy a conocer solamente algunos puntos, ¿ya? Que componen, ojalá que estén dentro de esta ecuación analítica. ¿Ya? Y esta distancia que existe entre cada punto, la voy a llamar delta t o delta z o h. Delta z o h puede ser distinta nomenclatura, pero básicamente se va a entender como la resolución. En el sentido de resolución, en el sentido como de qué tan fino o qué tan gruesa es la solución que yo quiero obtener, qué tan exacta o qué tan aproximada es la solución a la que yo voy a tener. Porque si es que yo defino un delta t muy pequeño, entonces voy a tener una alta resolución, lo que implica que voy a conocer todos los puntos o muchos de los puntos que están dentro de esa función. ¿Ya? Pero si ahora yo defino un delta t grande, entonces lo que quizás voy a obtener, en vez de todos esos puntitos que están muy pegados entre ellos, lo que voy a tener es que voy a tener, por ejemplo, este delta t más grande, voy a conocer ese punto que está acá y voy a conocer un punto que va a estar en este tiempo, el cual, dependiendo de qué tan buena sea la aproximación numérica que yo voy a hacer, va a ser este que yo lo estoy marcando con rojo, o podría ser un punto que ya no es parte de la solución, pero que yo asumo que es parte de la solución por la aproximación que yo hago. Entonces, básicamente, si es que el delta t es muy grande, entonces puede implicar que la aproximación numérica no me entregue la solución o un punto que está dentro de la solución, sino que me entregue un punto que está alejado de la solución. ¿Y cuán alejado está? Va a depender del tamaño del delta t y de lo buena que va a ser la aproximación numérica que voy a usar. A lo que me refiero es a lo siguiente. Yo les decía, los métodos de linealización sucesiva son equivalentes a la transformada de Laplace. Entonces, si yo, por ejemplo, asumo que hay un modelo lineal, perdón, una transformada de Laplace que es sucesiva, o sea, que va aplicando en los distintos puntos en los cuales yo voy a obtener la solución. Entonces, si yo asumo, por ejemplo, que en este delta t existe una relación lineal, entonces si esta curva que ustedes ven acá se parece mucho a una exponencial, entonces efectivamente la solución va a estar muy cerca de la solución exacta. Pero si no se parece a una exponencial, por ejemplo, la exponencial que más se le parece alrededor del punto inicial es esta, ¿ya? Y luego eso es así, hacia allá. Entonces, básicamente, la solución aproximada va a estar fuera de la región. Y por supuesto, mientras más grande va a ser el delta t, por ejemplo, más posibilidades hay de que la solución que voy a obtener sea cada vez más lejana de la solución real de mi sistema. ¿Ya? Y eso básicamente se entenderá como, lo conoceremos como error de integración. ¿Ya? Y está asociado básicamente a el supuesto de estas linealizaciones que vamos a hacer, ¿ya? Porque básicamente Taylor dice que las cosas se pueden ver lineales, pero en un punto pequeño, o sea, con una lupa. Pero mientras nos alejamos de la lupa, entonces las cosas se hacen cada vez más no lineales. Que es equivalente a decir que si yo me acerco mucho, acá uno puede asumir que existe una relación lineal. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Ya? Ok, entonces
vamos a obtener entonces vamos a utilizar métodos numéricos que tienen errores y que básicamente como el fin último de los métodos numéricos va a ser no obtener una función, sino que lo que vamos a hacer es obtener los puntos que ojalá pertenezcan a esta función. Si es que tenemos una aproximación con una resolución alta, con una discretización de la variable independiente pequeña, entonces vamos a tener una buena aproximación. Y si tenemos un método como grueso, una aproximación mala, entonces lo que voy a obtener es que voy a tener una aproximación que va a tener error asociado a la integración. ¿Ok? Dale, entonces, como a modo de contexto, cuando trabajábamos con simulación, ¿ya? Estábamos trabajando con simulación anterior a lo que estamos viendo ahora, con el método estacionario, trabajábamos con el método de Newton o tipo Newton, ya sea quasi Newton y método de punto fijo y de simulación de flowsheets. ¿Ya? Y ahora cuando empecemos a trabajar con problemas de valor inicial, ya vamos a trabajar con la resolución métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones algebraicos, ¿ya? Diferenciales ordinarios, ¿ya? Y básicamente para eso entonces vamos a tener que considerar alguna forma de tomar en consideración esta dependencia temporal del estado, que es una incógnita, y o también, por ejemplo, de una dependencia espacial. Ya en este caso aparece la derivada del estado con respecto a EI, siendo EI el vector unitario de Euler, en la coordenada I. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si es que en coordenada cartesiana, perdón, usando un sistema geométrico, un sistema de referencia cilíndrico, entonces este podría ser Z. Ya, a eso me refiero con la coordenada, el vector unitario de Euler. Ya que básicamente es una posición, a eso me refiero con. Y ahí, como les decía, se llama problema de valor inicial porque conocemos la información inicial, o sea, al inicio de la variable independiente. ¿Ya? Entonces, con estos métodos vamos a trabajar, vamos a resolver entonces los problemas de valor inicial. ¿Ya? Y los problemas de valor inicial, hay un algoritmo que es muy sencillo y que lo vamos a ver y vamos a ver cuáles son sus características, que es el algoritmo, que es el método de Euler. ¿Ya? Y hay dos métodos de Euler, implícito y explícito, y también vamos a ver el método que es como un poco más, como un Euler más elaborado, que se llama el método de Runge-Kutta. Ya que básicamente son ejemplos de linealizaciones y de aproximaciones. Ya, pero para eso básicamente es bueno como que al definir algunas cosas, y lo primero o más importante creo yo, es identificar que vamos a trabajar con un tipo de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias que se llaman sistemas autónomos. Y los sistemas autónomos son aquellos sistemas donde no aparece la variable independiente explícitamente. ¿Ya? No aparece, en este caso, cuando tenemos una derivada con respecto a t, no aparece el t explícitamente. O si es que fuese una derivada con respecto a z, no aparece el z explícitamente. ¿Ya? Eso se llaman sistemas autónomos. ¿Ya? Porque básicamente todos los algoritmos que les voy a mostrar, nunca aparece el t y nunca aparece z. Y eso básicamente es porque están pensados para este tipo de sistemas que se llaman autónomos. ¿Ya? Como contraparte existen sistemas no autónomos en los cuales sí aparece explícitamente la variable independiente, ya sea la variable tiempo o la variable posición, explícitamente. Y en esos casos, ¿ya? No es que dejen de ser válidas los métodos que vamos a ver, ¿ya? Pero desde el punto de vista formal no están pensados o no están planteados para que aparezca explícitamente esta expresión. ¿Ya? Entonces, si ustedes trabajan con sistemas no autónomos, uno puede hacer una transformación muy sencilla a un sistema autónomo definiendo un estado extra. Ya, por ejemplo, si ustedes ven acá, estos dos sistemas tienen n variables y por lo tanto tienen n ecuaciones. Imagínense ustedes que cada una de ellas puede despejar el dx a dt. Si no se puede despejar, no hay problema, pero imaginémonos que se puede. Entonces tenemos un dx1 a dt es igual a una función 1 que depende de x1, xn, y que depende del tiempo, ya que va a ser un sistema no autónomo. ¿Ya? Y haciendo como un puntito suspensivo tendríamos el de xn a dt, que sería el fn, x1 a xn, por ejemplo, y depende también de t. Y depende, por supuesto, de u. Lo que pasa es que el u lo dejé afuera porque se asume que es
conocido y fijo para una determinada simulación. Pero ahí sería el caso. Ok, entonces este sistema es no autónomo porque considera aparece esta variable t. ¿Ya? Entonces, para transformarlo en un sistema autónomo, donde no aparezca explícitamente la variable t, lo que se hace es hacer una definición de un estado supernumerario, que sería el estado n más 1. ¿Ya? Y este estado n más 1 va a ser el tiempo, o la variable independiente. Si la variable independiente es la posición, entonces es z. ¿Ya? Pero no tiene ni una gracia lo que les muestro, porque básicamente es como poner t, cambiarlo por x y eso es todo. ¿Ya? Y sigue apareciendo t explícitamente. Entonces lo que se hace acá es derivar respecto a la variable independiente, y al hacer eso entonces deja de aparecer el tiempo o la variable independiente. Ahora en vez de aparecer el x, 1 aparece, o sea, en vez de aparecer el t, aparece el xn más 1, y acá aparece también el xn más 1, y entonces este sistema, que ahora es de n más 1 por n más 1, es un sistema autónomo. ¿Por qué? Porque no aparece la variable independiente explícitamente. Entonces, básicamente, no es muy complejo hacer esa transformación, y entonces lo que les voy a contar para sistemas autónomos aplica también para sistemas no autónomos haciendo esa transformación, ¿ya? Y a modo para que se le tenga algún sentido lo que les estoy contando, perdón, y aquí por supuesto me falta agregar un elemento extra, que es el estado inicial, que sería el xn más 1 a tiempo 0, por ejemplo, va a ser igual simplemente a t0. Entonces ahí ya ustedes saben que con ese estado inicial ya las cosas básicamente queda el sistema definido, porque los grados de libertad son 0. Ya. Ok, entonces, para que se hagan una idea de dónde podrían aparecer estos sistemas. Si piensan, por ejemplo, en la producción de cerveza, y un ejemplo que siempre les doy porque creo que es refrescante. Entonces, si piensan en un sistema de producción de cerveza, el sistema de producción de cerveza, no sé si ustedes han trabajado con él o conocen a alguien que trabaje en el tema. Básicamente lo que hay en una primera etapa donde, por ejemplo, son sistemas batch generalmente, cuando se produce, por ejemplo, en casa. Entonces, imagínense ustedes que acá tienen un sistema de cocción, ¿ya? Y entonces este sistema de cocción, o sea, este sistema batch parte con una cocción, y eso implica entonces elevar una temperatura. ¿Ya? Temperatura, por ejemplo, en función del tiempo. Entonces, si parte del sistema a una temperatura 0 a tiempo 0, entonces la idea es que este sistema haga así, por ejemplo, y luego haga así. La temperatura vaya en aumento. ¿Ya? Y la verdad es que, bueno, yo no particularmente yo no trabajo con, no he producido cerveza, pero sí tengo varios amigos que lo hacen, y existe como una especie de consenso en que la forma de cómo se hace el calentamiento, o sea la rampa que sigue la temperatura, es relevante. Es relevante para las características del producto final. Eso quiere decir entonces que el Q, ya, el Q que yo tengo que agregar en función del tiempo, va a ser, podría por supuesto ser una rampa simplemente, podría yo hacer, perdón, un escalón. Q antes del tiempo 0 es un valor 0, por ejemplo, y Q después del tiempo 0 es un valor 100, un valor distinto de 0, y eso va a implicar entonces un determinado calentamiento. Pero de acuerdo a lo que como les decía, el análisis de la calidad del producto, se recomienda, por ejemplo, entregar un calor gradual, por ejemplo, que llegue hasta el valor. Y de esa forma, entonces, asegurarnos de que esta dependencia sea este camino que sigue la cerveza sea un camino que genere un producto de mayor calidad. ¿Ya? Entonces, si ese es el caso, yo hago el análisis, yo planteo el modelo de calentamiento, ya, asumiendo varias cosas, por ejemplo, que el volumen se mantiene constante, que el C sub P se mantiene constante, que la reacción tiene no se lo podemos mantener, que bueno, el C sub P se mantiene constante. Yo podría llegar a algo como esto, sería una especie de V por C sub P por ρ, la densidad también se va a mantener constante, dt a dt, va a ser igual a. Y aquí hay dos términos que tienen que ver con el calor. Por ejemplo, un término que tiene que ver con un delta H de reacción, ya en el caso de la fermentación, por ejemplo, multiplicado por el volumen, ¿ya? Y multiplicado por, no sé, en este caso,
delta H de reacción, perdón, delta H de reacción multiplicado por la cinética de la reacción, y esto multiplicado por el volumen, ahí sí. Y luego tenemos el término asociado al Q, y en este caso el Q, si ustedes por ejemplo piensan que es el Q punto en este caso, Q punto es una constante, entonces sería un escalón. Y sería un sistema autónomo, porque no aparecería en ningún lado el tiempo. Pero si ustedes ahora le agregan calor como una rampa, entonces este Q sería algo así como un QA más QB multiplicado por el T. Y ahí entonces aparece el tiempo, explícitamente, y entonces el sistema sería no autónomo. Entonces en ese caso lo que habría que hacer sería definir un estado inicial, un estado adicional, y ese estado adicional entonces derivarlo y aparecer y generaría entonces un sistema no autónomo, ¿ya? Entonces esto es un ejemplo que de alguna manera contextualiza esta cosa de los sistemas autónomos y no autónomos, ¿ya? A modo de darles una especie como de presentación de este tipo de problemas, pero ahora desde un punto de vista ya de sistemas de ecuaciones, básicamente nos encontramos con problemas de valor inicial cuando tenemos, por ejemplo, los sistemas batch. ¿Ya? En ese caso, la dependencia es en el tiempo, la variable independiente es el tiempo, y básicamente este sistema batch que ustedes ven en pantalla, básicamente tiene, por ejemplo, un objetivo, podría tener un objetivo de identificar cómo cambia, por ejemplo, una determinada concentración de A en función del tiempo, concentración de B en función del tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, para este sistema batch donde se producen estas reacciones en serie. ¿Ya? Y también podemos hacerlo con el concentración C. ¿Ya? Que sería cómo cambia en el tiempo. ¿Ya? ¿Para qué condiciones? Por ejemplo, para unas condiciones de unas concentraciones iniciales fijas y que pueden cambiar. Entonces, básicamente podríamos explorar cómo cambian las trayectorias cuando van cambiando las concentraciones iniciales. ¿Ya? Porque a partir de eso podríamos definir las composiciones óptimas, porque son aquellas que a tiempo final nos entregan la mayor, por ejemplo, conversión de A. ¿Ya? Entonces, en este caso tendríamos que, como queremos evaluar la evolución temporal de los estados, entonces tenemos que plantear modelos dinámicos. Y los modelos dinámicos están generalmente asociados con ecuaciones diferenciales y van a ser ecuaciones diferenciales ordinarias cuando t es la única variable independiente. Pero si, por ejemplo, aparece t y z como variable independiente, o sea, el tiempo y la posición, entonces ya va a ser un sistema PDE, y esos sistemas ya no van a ser los que vamos a ver ahora en esta parte del curso. ¿Ya? Entonces este modelo dinámico que se va a plantear y que van a aparecer varias derivadas, y entonces van a aparecer las ecuaciones ordinarias porque solamente depende del tiempo, porque es un reactor batch que tiene una agitación. ¿Ya? Entonces vamos a decir que estamos interesados en identificar la evolución inicial, ¿ya? Y por ejemplo la concentración de los compuestos al final de la reacción a tiempo final, y por ejemplo su trayectoria. Entonces, como necesitamos la trayectoria, vamos a tener que evaluar y modelar el sistema en función del tiempo. Y el modelo es algo que a esta altura creo que es irrelevante si es que le damos muchas más ínfulas y simplemente vamos a presentar las ecuaciones, porque son modelos que van a estar basados en balances de materia y energía, y balances de cantidad de movimiento y ecuaciones adicionales. ¿Ya? Entonces, la diferencia con respecto a lo que habíamos visto antes es que ahora van a aparecer la dependencia temporal porque es un sistema que requiere ser definido mediante esta expresión, porque primero es un sistema batch y segundo porque se quiere evaluar la evolución temporal de las variables de estado. O sea, tiempo tiene que aparecer. Ya y acá, bueno, les doy un poco de contexto donde básicamente, ¿no es cierto?, que ustedes tienen entrada menos salida más acumulación, más generaciones igual a acumulación. En este caso, los sistemas batch como este no tienen entradas ni salidas, por lo tanto es acumulación es igual a generación. Generación, acumulación es igual a generación. Hay otros sistemas que se llaman sistemas feedback, donde lo que hace es, durante el tiempo, está generando una alimentación, ¿ya? Donde uno va cambiando, por ejemplo, la alimentación en función del tiempo, y entonces agregaríamos ahí un término F1, por ejemplo, que es una función del tiempo. La cual, si es un escalón, es un sistema autónomo, y si es una rampa, por ejemplo, podría llegar a ser un sistema no autónomo.
¿ya? Y ahí entonces tendríamos que aplicar lo que habíamos visto antes. Entonces, si observan, para este modelo que es un sistema de reactor batch, podrán notar que al hacer un análisis de grados de libertad, ya donde ya reemplazamos las cinéticas, ahí está cinética de orden n y cinética de orden m, ya para las dos reacciones, si hacemos un análisis de grados de libertad, notarán lo siguiente. Las variables que aparecen van a ser las composiciones, ya que son tres, ¿ya? Por ejemplo, K1 y K2 van a ser parámetros porque vamos a asumir que sus valores son fijos y no van a cambiar, ¿ya? Por lo tanto, no los voy a considerar, al igual que los N y los M que se van a considerar parámetros conocidos, ¿ya? Y fíjense que variables, perdón, grados de libertad, tenemos entonces variables, tenemos todas estas que están acá, voy a poner acá un poco más grande, voy a poner 2, igual tenemos variables que serían CI desde A, B y C, ahí van 3. Y fíjense que ecuaciones, las ecuaciones se definen como relaciones de igualdad. Y acá ustedes tienen 6 ecuaciones. 3 del modelo, ya que son estas que están acá, y otras 3 que son estas relaciones de igualdad que también se podrían contar, porque básicamente son valores, son relaciones de igualdad que se necesitan para resolver su sistema de ecuaciones. Entonces las ecuaciones son 6, lo que nos entregaría un grado de libertad de -3, lo cual nos dice, ¿what? ¿Por qué? Y el motivo de que este grado de libertad es -3 es porque no estamos considerando otras variables que sí aparecen y que tienen que ver con que esta es una variable distinta, es un CA punto. Aparte, distinto del valor de CA. De hecho, ustedes conocen la expresión del CA punto, que es igual a todo esto, pero no conocen la expresión del CA en función del tiempo. Entonces, pueden observar que, aparte de las variables que aparecen, que es la concentración, también debiésemos considerar el CI punto para A, B y C, o lo que es lo mismo el DCI a DT, lo cual me entrega 3 ecuaciones más, y entonces ahora sí los grados de libertad son 0. ¿Ya? Y entonces uno puede de acá sacar la idea de que los valores iniciales son necesarios, es necesario plantear los valores iniciales porque de lo contrario los grados de libertad no cierran, ¿ya? Porque quedarían grados de libertad sin estas 3 ecuaciones extra que son las de las variables derivadas. ¿Ya? Entonces, raya para la suma, las condiciones iniciales nos permiten cerrar los grados de libertad asumiendo entonces o tomando en consideración de que el de CA de t es una nueva variable. ¿Ya? La derivada del estado se tiene que contar como una nueva variable porque de hecho es un valor que sí se conoce, lo que no se conoce es la evolución de CA en función del tiempo, de CB y de CC. ¿Ya? Entonces esto es un tipo de ecuaciones que es un tipo de ecuaciones ordinarias, diferenciales ordinarias. ¿Por qué ordinaria? Porque aparece solamente una derivada total, una derivada ordinaria, y eso es porque solamente hay una variable independiente que es el tiempo. Si a este punto usted se pregunta, ¿por qué el profesor no contó el tiempo dentro de las variables? Le puedo decir que, yo le puedo contar que es porque no es necesario, fundamentalmente porque sabemos que el tiempo, o vamos a integrar con respecto al tiempo. Por lo tanto, el tiempo es una variable que se conoce su evolución con respecto a ella misma. Entonces uno podría plantear como una variable extra el tiempo, pero también tendría que agregar un dato, y es que el tiempo va desde T0 hasta TF, siguiendo una línea recta en función del tiempo, ya como una pendiente 1. Entonces básicamente no tiene sentido el agregarla como dentro del análisis de grados de libertad. ¿Ya? Lo que sí, por supuesto, pueden agregar son, no sé, si es que por ejemplo tienen acá el CA0 como una variable de decisión, que yo puedo cambiar el valor de las composiciones iniciales y ver distintas evoluciones. Eso sí sería una variable interesante, un análisis de un problema interesante de analizar. ¿Ya? Entonces, esto es un problema de ecuación ODE y se podría integrar. ¿Ya? Y para integrar, uno podría fijarse, por ejemplo, en la primera ecuación, que esto es una función que, si observan, K1 es una constante para este problema, N es una constante y esto se puede resolver con una separación de variables. Separación de variables. Porque básicamente dejamos el CA partido por N, CA elevado a N a un lado y lo que no depende de CA y del tiempo entonces para el otro.
Y se puede hacer lo mismo con esta ecuación que está acá, por supuesto, reemplazando el resultado, y se puede hacer lo mismo con esta que está acá, reemplazando los resultados. ¿Ya? Y entonces ahí obtendría una expresión analítica, porque es un sistema que es lineal, pero también pueden resolverlo mediante una integración numérica, que implicaría entonces que, si esto lo definimos como de x a dt, siendo x un vector que considera las tres composiciones, que es una función de x y de u y de t. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a integrar para conocer x en función de t, ya que es lo que aparece acá como integrar. ¿Ya? Y para integrar tenemos que partir de un punto inicial, y entonces ese es el valor inicial. Pero también aparecen problemas de valor inicial en otro tipo de sistemas, los cuales el tiempo no es una variable a estudiar, sino que, por ejemplo, es la posición. Y en particular, aquí hay un PFR, ya que desde ahora en adelante ya no vamos a tener que hacer la aproximación de n si estiar en serie. ¿Ya? Pero básicamente este sistema, este PFR, corresponde, por ejemplo, a un sistema de descomposición catalítica del dióxido de nitrógeno en oxígeno y nitrógeno molecular. ¿Ya? Y si se sabe, por ejemplo, que la reacción es elemental con respecto al NO2, entonces determinar su concentración al final del reactor en régimen estacionario. Entonces, ¿qué pasa en este caso? En este caso tenemos una composición del NO2 que es función de Z, pero no del tiempo. Y sabemos que ingresa una concentración de NO2 a Z0 y queremos evaluar de la concentración de NO2 desde el Z0 hasta la concentración del NO2 al Z final. ¿Ya? Entonces, este sistema se puede identificar que la única variable independiente es la posición, y por lo tanto debiésemos llegar a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ya? No parcial, porque el tiempo no es una variable, es un valor que estamos calculando como la performance de este sistema en estado estacionario. Entonces, para todos los cálculos se asume que la densidad del sistema se mantiene constante, fenómenos difusivos despreciables frente a los convectivos, y que el perfil de velocidad es plano. Entonces, con esos elementos, básicamente uno puede llegar a un modelo, y en este caso, acá está descrito cómo se llega al modelo. Ya que como ahora es un sistema que la incógnita varía en función de la posición, lo que tenemos que hacer es definir un volumen de control que sea lo suficientemente pequeño para hacer una aproximación de Taylor. Y en este caso, la aproximación de Taylor sería igual lo que entra, lo que sale y lo que reacciona, y lo que se acumula, por supuesto, pero en este caso la acumulación es cero. Sería entonces lo que ingresa en Z, lo que ingresa en Z más delta Z, el cual es la sección transversal de la tubería, la velocidad y la composición. Entonces ahí tienen volumen por concentración igual moles. Y eso va a ser en Z, y va a ser en Z más DZ más delta Z, porque ahora delta Z es lo que abandona el sistema. Y aparte tienen un extra que es la generación, y la generación básicamente sería el K1 por la cinética multiplicado por el delta volumen. El delta volumen es el S multiplicado por el delta Z. Ahí tienen entonces esa expresión. Entonces básicamente, uno acá, no sé si recuerdan, pero esto es aquí se hace una aproximación de Taylor, asumiendo que el delta Z es tan chiquitito que uno puede asumirlo despreciable, por lo tanto la dependencia que aparece es lineal. Y básicamente, al hacer eso y reemplazar, ya ustedes van a llegar a algo como esto, ¿ya? Donde lo que van a observar es que tenemos la variable CNO2 en función de Z, que va a ser multiplicada por una constante, y aquí va a estar elevado al cuadrado. Entonces, nuevamente, la variable independiente es Z, el tipo de ecuación es una ODE, es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, y entonces tenemos que integrar. Entonces, ya sea por este camino, en función para problemas que dependen de la posición, como problemas que dependen del tiempo, básicamente ustedes debiesen llegar a el modelo que tiene grados de libertad cero, y por lo tanto puede ser simulado. ¿Ya? Ok. ¿Cómo simulamos? Mediante métodos numéricos. ¿Ya? Y los métodos numéricos de integración, que es equivalente a simular, ¿ya? Integrar es equivalente a simular, implican entonces que vamos a trabajar ya sea con aproximaciones que se llaman explícitas, y también vamos a poder trabajar con aproximaciones que son implícitas. ¿De qué depende eso? De la complejidad de resolver el problema aproximado. ¿Ya? Si al momento de resolver el problema aproximado, ¿ya? Es necesario hacer despejes, entonces su sistema es
el algoritmo va a ser implícito. Y si es que no es necesario usar despeje, sino que simplemente reemplazar y obtener el valor de la incógnita en el siguiente instante de tiempo o de la posición, entonces va a ser explícito. Dos métodos. ¿Ya? Y los distintos algoritmos que existen, tanto los explícitos como los implícitos, dependen fundamentalmente cada uno de ellos de las aproximaciones que los definen, ¿ya? Pudiendo entonces tener aproximaciones lineales muy sencillas y lineales y explícitas o lineales e implícitas, ¿ya? Entonces, dependiendo de la aproximación y del tipo de algoritmo, es la característica que va a tener. Vamos a tener algoritmos que son poco precisos o muy precisos. Si son muy precisos, por ejemplo, o la precisión va a estar directamente relacionada con que si ustedes tienen acá, por ejemplo, acá estamos en x0, acá está el tiempo, ¿ya? Y entonces ustedes tienen acá la trayectoria que quieren simular, la exacta, entonces un algoritmo muy preciso va a ser aquel en el cual para un delta t definido, por ejemplo este delta t, está tamaño que ustedes van a definir, delta t, en el cual van a decir que solamente en estos puntos finitos vamos a obtener delta t hasta el tiempo final. Tiempo final. Van a obtener sus soluciones. Entonces, si el algoritmo es muy preciso, entonces van a obtener, por ejemplo, partiendo del x0, van a obtener algo como esto. Todos los puntos discretos para un algoritmo muy preciso van a estar sobre la solución analítica. ¿Ya? Eso es un algoritmo muy preciso. Y un algoritmo poco preciso, ahora lo voy a marcar con azul y con cruces, va a ser aquel que para el mismo delta t ustedes van a tener algo un poco distinto, porque en vez de que la solución sea igual a la solución analítica, por ejemplo, van a tener una distancia. ¿Ya? Y esa distancia, por ejemplo, puede ir en aumento, o puede ir en retroceso, o puede ir en aumento, o puede ir en decrecimiento. Si va en decrecimiento, entonces vamos a decir que el sistema es, esta distancia, perdón, de acá va a estar relacionada con la precisión. Algo que es más preciso implica una distancia más pequeña, ¿ya? Entonces, básicamente, si esta distancia respecto al valor real, respecto a este valor que ustedes ven acá, se va encogiendo, y entonces llega un punto donde el sistema llega a estado estacionario, por ejemplo. Y entonces nuestro algoritmo, que era poco preciso, igual permite encontrar el estado estacionario. Entonces vamos a decir que es un algoritmo poco preciso, pero estable. ¿Ya? ¿Por qué estable? Porque converge a la solución del sistema de la trayectoria en el estado estacionario. Entonces vamos a decir que es estable, porque converge a el valor en estado estacionario. Y si es que por otro lado tenemos un algoritmo que es poco preciso, pero que al mismo tiempo, en vez de estar reduciendo esa distancia, que se hace cero en el estado estacionario, entre los puntos negros y los puntos azules. Entonces, si tenemos un algoritmo que es poco preciso, este verde, y al mismo tiempo lo que hace es que a medida que voy integrando, va aumentando esta distancia, cada vez es más grande entre el valor analítico y, en este caso analítico, y el valor numérico, entonces va a ser un sistema que va a ser inestable, o también va a ser inestable numéricamente. Entonces, básicamente, cuando integremos, no solamente vamos a estar preocupadas y preocupados de la precisión de la distancia respecto a la solución, sino que también vamos a estar preocupados que esa distancia no debiese seguir aumentando, porque si esa distancia aumenta sin control, entonces no solamente vamos a encontrar una solución aproximada que es mala, sino que también vamos a encontrar una solución que es inestable numéricamente. ¿Ya? Y los algoritmos ustedes van a observar que van a ver, dependiendo del tipo de algoritmo, es si es que vamos a tener, básicamente vamos a obtener entonces una estabilidad que va a implicar entonces que vamos a obtener una representación inexacta de nuestro sistema integral. Entonces, básicamente, eso son como lo que está en juego en estas integraciones. ¿Ya?
precisión, si somos capaces de reconstruir esta solución analítica muy bien, o no tan bien, y la distancia entonces va a ser inversamente proporcional a la precisión, mayor distancia, menor precisión. Y si esa distancia va creciendo o va reduciéndose, su valor absoluto, entonces vamos a ver si es que el sistema es inestable o estable numéricamente. Y esto también va a estar relacionado con la velocidad de cálculo. Entonces, ¿a qué me refiero con la velocidad de cálculo? A lo siguiente, si ustedes, por ejemplo, definen un delta t muy pequeñito, ¿ya? Entonces básicamente lo que van a observar es algo como esto, que va a ser muy preciso, porque van a tener muchos puntos, y por lo tanto los supuestos que se van a obtener, que van a permitir obtener esos puntos verdes, van a ser muy buenos, muy aplicables, pero eso va a implicar hacer muchos cálculos, el doble de los rojos, ¿ya? Entonces va a haber un compromiso, porque si quiero algo más preciso, voy a tener que entonces demorarme más en integrar. Y hay ocasiones donde eso es imposible si es que queremos dar una solución a un problema en tiempo real, que esté relacionado, por supuesto, con la integración. Entonces, los algoritmos que existen de integración numérica toman en consideración la precisión, la estabilidad y la velocidad. Y todo eso se une como una especie de juguera, y eso es lo que permite identificar el mejor algoritmo para un problema en particular, ¿ya? Porque no hay uno solo, ¿ya? Entonces, básicamente, que tenemos un compromiso entre los elementos, ¿ya? De tal manera de que si queremos mayor precisión, vamos a tener que demorarnos más. Si queremos mayor estabilidad, vamos a tener que demorarnos más, ¿ya? Entonces, básicamente, pagamos por la precisión y pagamos por la estabilidad, reduciendo la velocidad del cálculo, ¿ya? Entonces, ¿qué implica eso desde el punto de vista, como les decía, desde el punto de vista de los cálculos? Que mayor precisión implica que voy a tener que conocer muchos puntos de la solución, muy seguidos entre ellos, por lo tanto los delta t o delta z, que van a ser las distancias entre las cuales yo voy a conocer las soluciones, los puntos discretos, van a ser muy pequeñas. Pasos pequeños quiere decir entonces que el delta t y o el delta z van a ser muy pequeños. Por lo tanto, tengo un intervalo dividido en muchas partes y eso implica muchas evaluaciones. Y por otro lado, si es que trabajo con pasos grandes, en delta t grande o delta z grande, entonces vamos a tener aproximaciones cada vez más malas, lo que puede implicar inestabilidades numéricas. Pero por supuesto, todos los cálculos van a ser más rápidos. Entonces, como les digo, ese compromiso es el que vamos a ir conversando al respecto. Porque hay unos límites que se llaman límites de estabilidad, ¿ya? Y bueno, los problemas de valor inicial son bastante, los que vamos a ver acá son súper sencillos. Vamos a partir siempre, el disclaimer que les voy a hacer es que siempre voy a ocupar t, sin embargo, recuerden que t puede ser reemplazado con cualquier variable independiente, posición, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a simular, ¿ya? Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Sin embargo, también se pueden simular sistemas de ecuaciones diferenciales de orden superior. Lo que hay que hacer es convertir estos sistemas de ecuaciones en un sistema de ecuaciones que solamente aparezcan primeras derivadas. Y para eso lo que uno tiene que hacer es, por ejemplo, definir acá algunas variables auxiliares. Por ejemplo, si nosotros definimos x1 como el x', ¿ya? Y el x segunda como x2, ¿ya? Entonces lo que va a aparecer acá va a ser un dx2 a dt es igual a más a2 por x segunda más a1 por x1 más a0 por x es igual a b1 por m. Y si observan, ahora este sistema es de primer orden, porque solamente aparecen las primeras derivadas. Pero por supuesto tengo que agregar otras ecuaciones, y esas ecuaciones van a ser, por ejemplo, esta que dice que, en este caso, el dx1 a dt va a ser igual al x2, ¿ya? Y también habría que agregar que el dx a dt va a ser igual al x1. Entonces, son sistemas de primer orden porque todas aparecen solamente las primeras derivadas, y por lo tanto, entonces, vamos a trabajar siempre con simulaciones de sistemas de primer orden, entendiendo que siempre podemos transformar los sistemas de orden superior a problemas de primer orden, ¿ya? O sea, primeras derivadas. ¿Ok? Y básicamente entonces los métodos que vamos a ver son métodos
de dos tipos, explícitos e implícitos, y en particular de los explícitos vamos a ver dos. ¿Ya? El método de Euler explícito, que ustedes ya lo vieron en reactores probablemente, yo simplemente se los voy a mostrar, y el método de Runge-Kutta 4, que realmente es un método que pertenece a una familia de métodos de integración, los cuales son métodos explícitos. Entonces, les voy a mostrar con el método de Euler a qué me refiero con el método explícito, y básicamente para que vayan entendiendo un poco de qué se trata, ¿ya? Entonces, lo más fácil es partir con un sistema de una dimensión, ya en este caso simular este sistema de ecuaciones, que sería el sistema de 1 por 1, desde un tiempo cero hasta un tiempo final TF. O sea, básicamente intentar encontrar esta trayectoria que ustedes están viendo en su pantalla. Ahí está el valor de t, acá está el x0, y entonces esa trayectoria, intentar encontrarla. ¿Ya? Y entonces básicamente, como yo les decía, la idea es que nos vamos a encontrar todos los infinitos puntos que describen esta trayectoria, que serían todos estos puntitos que están pegados acá, si es que nosotros pensamos en el tiempo como un continuo, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a definir una distancia con respecto a la cual vamos a estimar los valores aproximados de la solución, aquí en delta t, y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a plantear ecuaciones que sean válidas solamente para los puntos de trabajo, estos puntos discretos que quiero conocer, o sea, estos puntos que están acá, o sea, para conocer ese y ese que está ahí, ya los puntos que están en los distintos. Entonces aquí vamos a tener un T0, acá vamos a tener un T1, T2, T3, y al final eso vamos a llegar hasta entonces el TF. ¿Ya? Entonces, ya sea el método de Euler, Runge-Kutta u otros métodos, parten con esta primera definición, con la definición de la distancia. Y la diferencia que hay entre los distintos métodos es la aproximación que se hace para, noten que, conocido el valor de x0, obtener el siguiente valor, que sería en este caso el x evaluado en t1. ¿Ya? Entonces el método de Euler, explícito, lo que asume es que ahí hay una línea recta. ¿Ya? Y que haya una línea recta, recuerden que esto es para un fijo, implica entonces que entre el valor x0 y el valor x1, lo que hay es que el cambio que se produjo, x1 menos x0, es una constante multiplicado por un delta t. ¿Ya? Porque es la única forma de que eso sea una línea recta. ¿Ya? Y esa constante corresponde a la pendiente. ¿Ya? Y esa pendiente está dada por x1 menos x0 partido por t1 menos t0. Entonces a eso es lo que el método de Euler le llama una aproximación de la derivada, y entonces dice que esto, que se puede expresar como delta x partido por delta t, va a ser lo más parecido a un dx a dt que hay. Noten que para hacer esto lo que hay que hacer primero es definir un delta t, porque de lo contrario no puedo hacer esto que está acá. Ya. Entonces a partir de eso, entonces dice ya, el método de Euler dice, si asumimos que aquí hay una línea recta, entonces esa línea recta implica lo que yo les muestro acá, que x1 menos x0 es una constante por delta t, lo que implica entonces que el dx a dt se puede expresar de esta forma. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Decimos, ok, si esa es la forma de cómo se expresa el dx a dt, entonces notamos que a partir del modelo, nosotros tenemos que x punto o x' es igual a una función conocida. Por lo tanto, podemos decir que dx a dt, que es igual a una función, que es el modelo, por ejemplo, el modelo del calentamiento, etc., que es función de x, u y t, es también equivalente al delta x a delta t. Delta x a delta t. Entonces, básicamente, noten que el delta x partido por delta t implica que esto va a ser un x1 menos x0 partido por delta t. Y entonces, si yo tomo toda esta expresión y despejo el valor de x1, voy a llegar a que x1 es igual a x0 más f evaluado, en este caso, como el método es explícito, en x0 por el delta t. ¿Ya? Y eso básicamente es lo que hay detrás del método de Euler, ¿ya? Que básicamente te dice,
esta diferencia, este valor que está acá, se puede asumir lineal y la forma de cómo calcular esa línea es de esta manera. Porque las líneas rectas tienen pendientes constantes. Y como es constante, entonces la pendiente la vas a calcular en el valor x0, en el valor inicial. Entonces este es el método de Euler explícito. Y es lo que vamos a seguir trabajando la próxima clase, ¿ya? En aras del tiempo, en aras de que ustedes también están trabajando con la evaluación y también considerando la noticia que nos dieron para el próximo semestre de que los módulos se van a reducir, vamos a dejar la clase hasta acá hoy. Ya vamos a seguir el próximo jueves. Ya. Y bueno, si tienen dudas respecto ya sea a esta materia o a lo que están haciendo en la evaluación, por favor, contáctenme. Voy a intentar responder sus dudas a la brevedad y les enviaré información respecto a lo relacionado con lo que conversamos del certamen 2. ¿Ya? Los dejo hasta acá. Si tienen alguna pregunta rápida que quieran hacerme. ¿No? Ok. Bueno, entonces les doy las gracias por la atención y nos veremos el próximo jueves. Que les vaya muy bien. Chao, jefe. Gracias. Adiós.